¿Imaginas un mundo donde una emergencia médica, quien te atienda y diagnostique, sea un robot antes que un médico? La respuesta es sí. Son los sistemas de inteligencia artificial y robótica asistida. Hola comunidad Cuamo, bienvenidos a un nuevo episodio de Minuto a Minuto con el Cuamo. Mi nombre es Luis Adolfo Vélez, ingeniero y académico, con más de 30 años de experiencia como profesional de la ingeniería. El episodio de hoy hablaremos sobre el horizonte del profesional informático en la sociedad 5.0. Más que determinar sobre el perfil informático de hoy, quiero contar su génesis a través de una experiencia que inicia a finales de los 80, inicio en los 90. Periodo muy dinámico en el contexto de la tecnología, de la computación y la automatización, donde el entusiasmo de este momento giraba en torno al MC2, el Microsoft Disk Operating System, un sistema operativo que dominó la década. Era una interfaz de texto blanco y fondo negro, donde el informático se comunicaba directamente con el hardware mediante órdenes escritas. No había ventanas, no había ratón. Adicional a ello, existían unos lenguajes tradicionales como el Fortran, lenguaje de la ciencia y de la ingeniería, que nació en los años 50 y en los 80 seguía siendo un estándar del cálculo numérico. En paralelo a ello existía el COBOL, un lenguaje de negocios, bancas, donde si el Fortran era para la ciencia, el COBOL era para la administración, enfocando en procesar enormes archivos de datos como nómina, contabilidad e inventario. Pero existía un lenguaje icónico, el BASIC, la puerta de entrada a la alfabetización digital. Todo ello fue algo, aquí está y apréndelo y sobrevive, sin formación lógica específica, sino aquella adquirida durante la carrera y durante la práctica de la programación. Justo en esos momentos surgieron infinitas interrogantes, desde la comprensión técnica, su aplicación en contexto real, pero el objetivo era la eficiencia operativa del sistema. Todo ello representaba la sociedad 4.0 o la sociedad de la información, y el eslogan del momento era: el informático es el operador de silicio. En resumen, la sociedad 4.0, la habilidad suprema del informático era la lógica y la técnica, la capacidad de hablar el lenguaje de las máquinas para procesar datos. Hoy día han pasado 40 años de esa era ingenua de la informática y nos preguntamos cuáles son las habilidades del informático para el siglo XXI. La génesis del informático ha pasado de ser de un ente instrumental de un lenguaje a uno transdisciplinar. Poseer habilidades lógicas y matemáticas a un ser con sensibilidad social y ética. Nos preguntamos cómo y por qué se llega a esta exigencia de hoy día, partiendo de la primera lucha del informático en convertir la materia inanimada de los mecanismos en replicar procesos de razonamiento humano por medio de instrucciones lógicas. Tuvo que en un momento dado identificar y separar lo que es el soporte físico de la informática, el transistor, del concepto lógico o la computabilidad. Es en el 1936 cuando Alan Turing demostró que una máquina podía ser programada para realizar cualquier tarea lógica, dando el origen al concepto del software. En otras palabras, el lenguaje puente entre la materia, electricidad, circuitos y la resolución de los problemas humanos. Pero, ¿cuáles problemas humanos? Dos básicamente: la búsqueda de la inteligencia y organizar sistemas. Cuando hablamos de la búsqueda de la inteligencia, el objetivo no era solo que las máquinas se comunicaran entre sí, sino que realizaran tareas que requieren la inteligencia humana. Y en el contexto de organizar sistemas, la informática representa el esfuerzo por organizar el caos, los datos, en estructuras con sentido, el origen de la información. Entonces, la pregunta sería: ¿qué habilidades se requiere para alcanzar la solución de esos problemas humanos? En la sociedad 4.0 se exigían tres habilidades fundamentales: la capacidad de descomponer la complejidad en elementos pequeños, la capacidad de razonamiento analítico y la capacidad de abstracción. Bueno, ahora llegamos a la sociedad 5.0, donde se exige un profesional con otras habilidades necesarias para la sociedad actual. ¿Cuáles son esas habilidades?, nos preguntamos. Básicamente son tres: comprender el pensamiento sistémico, entender que un cambio en un módulo de un sistema afecta a la totalidad del mismo.
Una segunda habilidad sería la gestión autodidacta del conocimiento. Dada la obsolescencia acelerada que existe en la tecnología, la competencia principal es aprender a aprender. Y por último, comprender la vulnerabilidad de los sistemas, proteger la integridad de la información. Pero de tanto hablar de la sociedad 5.0, ¿qué es esa sociedad como tal? Es un concepto que nace en el año 2016 en el gobierno de Japón en su plan básico de ciencia y tecnología, donde define la sociedad centrada en lo humano. ¿Cuál era su contexto principal? Equilibrar el progreso económico con soluciones de problemas sociales. Y segundo, la integración del espacio físico real y el ciberespacio o lo virtual. La sociedad 5.0 alcanza los objetivos anteriores mediante la convergencia de tres tendencias: los datos masivos, el Big Data, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, o el famoso IoT. Juntas van destinadas a crear una vida más cómoda, sostenible y justa. En sí, ¿cuál es el objetivo de la sociedad 5.0? La superinteligencia al servicio del bienestar humano. Es cuando entonces el informático deja de ser un técnico de soporte para convertirse en un agente de transformación social. Pero, ¿con qué cuenta el informático? Hoy día no podemos apartar de la vista algo revolucionario: la herramienta de la IA. No es la solución en sí, es una herramienta para la búsqueda de soluciones. Con todo esto, podemos afirmar que el informático no solo ha creado una herramienta, ha reconfigurado nuestra percepción de la realidad. Entonces podemos concluir que la verdadera revolución del informático no reside solo en la capacidad de procesar datos, sino ha sido el artífice de lo que hoy conocemos como el sistema nervioso del mundo global, la interconexión mundial. Esta interpretación de lo global está relacionado con la cultura, e indirectamente se puede decir que existe un elemento transformador en el actual informático: la cultura del informático. Entendemos que el conocimiento de hoy se ha cultivado en distintas aristas culturales. Por ejemplo, los algoritmos, especialmente de inteligencia artificial, heredan las visiones del mundo de sus creadores. Estas ideas invitan a reconocer que los diseños de los algoritmos, especialmente de la IA, están perfiladas según la cultura de su creador y adaptada a la cosmovisión del usuario. Tenemos como por ejemplo el concepto de privado. Diferentes culturas tienen diferentes percepciones de lo que es privado. Mientras algunas sociedades como las orientales priorizan el bien común, la transparencia, las otras occidentales priorizan la libertad individual y la propiedad privada. De esta distinción se releva considerablemente por qué toca la raíz de la filosofía de la informática, que considera al momento de codificar sus sistemas. Bien, consideremos lo antes dicho mediante una siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia en la concepción del algoritmo de la inteligencia artificial diseñada por programadores orientales y programadores occidentales? Esta diferencia filosófica entre el yo occidental y el nosotros oriental se traduce directamente en las líneas de los códigos de los algoritmos que estructuran esos datos. En resumen, la inteligencia artificial es en esencia el espejo de los valores de su programador. ¿Dónde se apoya esta afirmación? Considerando el marco cultural occidental, vamos a considerar lo expresado por la Comisión Europea en el 2019 en su articulado Directrices Éticas para una IA fiable. Establece que la IA debe ser transparente y que los ciudadanos tienen el derecho a una explicación si su algoritmo los afecta. Y en el marco de la cultura oriental, consideramos lo expresado en el Plan de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Japón en el 2016, donde define a la sociedad 5.0 como una sociedad superinteligente, donde la IA no es una herramienta aislada, sino un medio para el bienestar social como tal. En conclusión, esta transición hacia la sociedad 5.0, la nueva sociedad que tenemos hoy día, demuestra que la informática no fue un accidente técnico, sino una necesidad para superar los límites del pensamiento humano. Sin embargo,
En este nuevo horizonte, la habilidad del informático ya no es una habilidad manual o la sintaxis de un lenguaje, sino la apropiación de una estructura mental sistémica y con la capacidad de gestionar la complejidad con sensibilidad social. Ok, abro un espacio de interrogantes y preguntas para responder a ustedes. Gracias. Ok, aquí tengo una pregunta que dice, ¿cuál es el objetivo principal de la sociedad 5.0 en comparación con la sociedad 4.0? Hay que distinguir un momento entre la sociedad 4.0, una sociedad donde la avalancha de tecnología, nuevas tecnologías, abordó netamente a este profesional de la informática, donde su primer contexto era básicamente la parte técnica, el abordaje técnico, la comprensión de la lógica, la matemática. Pero ha trascendido con los tiempos y realmente lo que trasciende de todo esto está en el uso de la herramienta, en este caso la IA. Un uso que puede ser llevado hasta un extremo negativo con un extremo positivo. La sociedad japonesa ha concebido que realmente esta tecnología debe estar destinada hacia la sociedad, debe estar destinada hacia el bienestar del ser humano. Esa es la razón entre la sociedad 5.0 y la 4.0, donde el informático de hoy, que vive en esta sociedad 5.0, debe estar direccionado como tal. Esa sensibilidad social debe permanecer en él. Bien, vamos a tratar de entender algo, que esta confluencia entre la sociedad 5.0 y 4.0. Dentro de mi experiencia académica, he invitado a alumnos a experimentar con la operatividad de la IA. En este caso, trabajar con ChatGPT o Genesis en confrontación con el DeepSeek. Entendamos de que ellos tienen dos orígenes como tal, como para reforzar lo planteado anteriormente, de la filosofía de vida de cada uno de sus creadores. Y nos hemos encontrado que haciendo la misma pregunta como tal de lo que es un líder, nosotros hicimos una práctica de hacer preguntar a ambas IA, que es un líder, y nos encontramos que tanto aquella como la GPT y la Génesis nos hablan de que es una persona, es un directivo, que si hacemos esa misma pregunta en otra IA de origen oriental como el DeepSeek, nos encontramos de que ya no habla de un directivo, habla de un personaje humanizador, un personaje que lleva a la gente, que guía a la gente. Igualmente hemos experimentado, digamos, con el uso de esta inteligencia artificial con el lenguaje. Hemos probado, hecho la misma pregunta en idioma inglés, la hemos hecho en italiano y la hemos hecho en español. Qué casualidad. Entrando en el mundo de la lingüística, los idiomas nos permiten a nosotros expresar la forma de vida de nosotros. Nos encontramos que cuando hacemos las preguntas en inglés, un idioma netamente objetivo, pragmático, en comparación con el español, un idioma un poquito más matizado, más emotivo, nos encontramos que las respuestas, de una forma, no es que difieren drásticamente, sí existe una diferencia como tal, y que nos ha permitido a nosotros sustentar lo que hemos planteado hoy día. Hay que considerar que todas estas aplicaciones que nosotros manejamos, sean los algoritmos de la IA, hay que considerar su origen como tal. Y ese origen nos va a perfilar ciertas respuestas como tal. ¿Qué va a constituir con esto? Y vuelvo a recalcar, la IA es una herramienta, está en manos de nosotros. Y eso nos va a llevar a un problema básico, que es la ética en el manejo de esta herramienta. Ya hemos visto noticias recientes que el Estados Unidos ha exigido de sus proveedores de inteligencia artificial la liberación del acceso a sus algoritmos destinados para operaciones bélicas. Eso es tocar el trasfondo de la ética. Esa es nuestra preocupación hoy día. En esta sociedad 5.0 sí tenemos herramientas
pero esa herramienta va a depender bajo el trasfondo o la óptica de la ética y la moral, o llamada la deontología de cada programador. Con esto invito de que no solamente es tener una herramienta fácil, práctica, donde podemos manejar la lógica, sino de que nosotros debemos proyectar nuestros códigos en la elaboración de cualquier programa, una sensibilidad, que es una sensibilidad que corresponde a nuestra cultura. Ya sería que aquí en Venezuela podamos elaborar una IA propia a nuestra idiosincrasia y podemos dar soluciones ajustadas a nuestra propia cultura. Entonces, es siempre, le invito a ustedes que cada vez que trabajen con esa herramienta, yo trabajo mucho con los procesos de triangulación. Prueben con otros idiomas, comparen y saquen sus propias conclusiones en eso. Si existe otra pregunta al respecto, con gusto te lo voy a responder. Aquí hay una pregunta que es como continuar lo que vengo hablando. ¿Cuál es uno de los mayores desafíos éticos para el informático en este nuevo entorno? Yo lo voy a resumir en base a lo que se establece en este plan del 2016 sobre ciencia y tecnología. Todo trabajo del informático debe estar destinado a hacer bienestar del ser humano como tal. Tenemos percepciones o aristas que de una forma u otra nuestra cultura nos perfilan, pero no debemos dejar aparte lo que es la esencia del ser humano como tal. El informático debe ser un servidor a la humanidad, usando o creando herramientas como tales justamente para ello. Yo inicio justamente la exposición cuando hago hincapié del servicio médico atendido por un robot. Ya hoy por hoy, en otras partes del mundo, ya existen máquinas como tales que pueden determinar, de acuerdo a un rayo, llamamos así, una luz infrarroja, a través de una gotica de sangre, puede perfilar un conjunto de enfermedades como tales, leucemia, diabetes, todo un conjunto de enfermedades, y eso ayuda. Pero hay un detalle que hay que considerar. La máquina en sí es objetiva, no se debe perder la parte humana como tal. Hay un ejemplo que pude ver de la lucha que hay entre la inserción de estas máquinas en el campo médico, y la pregunta es, ¿y el médico qué va a hacer? El médico siempre va a estar ahí. La sensibilidad humana, la empatía siempre va a existir. Y vamos a estar claros, en un momento que ustedes estén enfermos o algo así, se van a encontrar una máquina como tal. Cuidado si no a veces se enferman más por no conseguir esa parte humana que lo pueda atender. Y muchas veces uno se cura solamente con ver al médico que lo atienda y le diga 2 o 3 palabras, ya es suficiente para curarse en ese sentido. No estoy hablando de enfermedades psicosomáticas, pero sí contribuye a ese aspecto como tal. Entonces hay que tomar en cuenta que no es el hecho de programar, dar soluciones como tal, sino debe ir más allá, a esa consideración de la parte humana, el que va a dar soluciones. Hay una pregunta aquí que no logro explicarme. Ok, hay un aspecto que debe considerar. No me considero un experto, pero sí me he topado con ese problema como tal. Y he tratado de comprender un poquito más lo que se llama la ciberseguridad. Mi pregunta inicial fue, ¿por qué surge la ciberseguridad? A veces la parte humana proyecta ciertas necesidades propias de otros humanos. Si nosotros analizamos el contexto cultural, ya sea de Oriente y Occidente, puedo inferir que gran parte de esa ciberseguridad siempre va a estar la sombra del contexto humano, aparte, digamos, de ciertos esquemas de egoísmo, de apropiarme de algo, de tener conocimiento de algo. Ya se ha manejado el punto de vista que motivó justamente a crear todos esos mecanismos de ciberseguridad. Idealizando, yo puedo decir que si nosotros tuviéramos una mentalidad, yo diría, de niño,
pudiéramos conseguir nosotros que ya la ciberseguridad como tal no pudiese ser la sorpresa. En conclusión, considero que esta ciberseguridad nace justamente por todo ese contexto humano que tenemos nosotros arraigado. De especializarnos, sí, vamos a tener la necesidad de especializarnos. En ese sentido vamos a encontrar una lucha entre lo que es la IA y protegernos también de ella misma. Ya hoy por hoy he visto ejemplos de que ya se están acercando unos porcentajes de comportamiento humano, hablan del 90-95% del comportamiento humano de una máquina, de un muñeco, de un maniquí como tal. Y eso es una razón de preocuparnos, porque no es tanto el hecho de desarrollar esa tecnología, es el después de esa tecnología, hasta qué punto se puede humanizar ese aspecto. ¿Otra pregunta? Ok, aquí hay una pregunta interesante. ¿Cómo contribuye el profesional informático a la sostenibilidad en la sociedad 5.0? Uno de los aspectos, digamos, que se utiliza la IA es justamente aspectos como no netamente médicos. También podemos direccionarla hacia control de producción, mejorar los sistemas de producción de alimentos, evitar desperdicios, inclusive mejorar las eficiencias operativas de los sistemas de generación de energía. O sea que la IA nos permite a nosotros ir llevando los sistemas a un punto, digamos, óptimo como tal, considerando un sinnúmero de variables que hasta la misma mentalidad humana no lo puede llegar. La IA nos puede permitir considerar miles de variables que como ser humano tenemos limitaciones, tanto de memoria, y esa, quiera o no quiera, la IA nos puede permitir eso. ¿Cómo puede contribuir esa sostenibilidad? Mucho depende del prompt que utilicemos, de los resultados que queramos utilizar. Hay que considerar también un aspecto, como bien mencioné, hay IAs dimensionadas para cada aspecto que uno desea realizar. Si uno entra en internet, encontramos IA para hacer cocina, IA para hacer cualquier cosa. Hay que saberlas tomar en cuenta y saberlas utilizar. ¿Qué papel juega la ciberseguridad en el horizonte de la sociedad 5.0? Eso se llama deontología. Como en mi carrera en académico, me he encontrado que en el campo de la ingeniería, y puede ser que en otras carreras profesionales, no se toca la deontología o el manejo de la ética laboral, sino más allá, después de un pregrado hasta un posgrado. En el caso mío, yo como ingeniero me desarrollé como ingeniero en pregrado, hice mis maestrías, hice los doctorados. Ahí fue cuando empecé yo a percibir la influencia de la ética laboral. Realmente consideramos, como se dice, bajar un poco eso y llegarlo hasta el punto de que cualquier egresado de una profesión como tal debe considerar esa parte de la ética laboral. Pero vamos a estar claros, una ética laboral también está envuelta en lo que es la cultura en sí. Lo que puede ser bien para una cultura no necesariamente puede ser bien para otra. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Bien, ¿cómo cambia el enfoque del desarrollo del software al pasar la sociedad de 4.0 a la 5.0? Bien, en la exposición hago sombreo algo al respecto, desde una parte de una sociedad 4.0 netamente técnica a una transdisciplinaridad. ¿Qué viene a ser esa transdisciplinaridad? El informático en sí, cuando uno se va desarrollando, no es netamente matemática y lógica y transcribirlo eso en códigos de un lenguaje de programación, sino que cada vez que usted escribe un código va a promover una solución a algo real. Esa solución debe estar considerada que va hacia un ser humano. Ahí entra la parte de ética y moral del programador.
Bien, aquí hay una pregunta que ¿cómo se aborda el envejecimiento de la población desde la informática? Parte, que no lo mencioné aquí, parte, digamos, de este plan de ciencia y tecnología promovido por el Japón en 2016, uno de sus aspectos habla del uso de la tecnología hacia la población envejecida, hacia gestionar esa tecnología como tal, llamada herramienta de la IA, hacia el bienestar de la población envejecida. Bien, esta es una pregunta que realmente como continuar como hablamos. Ante el avance de la automatización, ¿cuál debe ser la actitud del profesional de informática? Sensibilidad humana. Recuerden que cada vez que nosotros podemos programar una línea de producción como tal, quien va a estar ahí va a haber un ser humano como tal. Y hay que considerar todos esos aspectos, ¿no? Realmente uno, en mi experiencia cuando estaba en los años 90, 2000, que nosotros programábamos, y nuestro mundo era programación y lo que veíamos era lógica y matemática, no podíamos concebir el hecho de que la solución que aportábamos iba a llegar a la sensibilidad humana, porque nuestro afán era tener toda esa tecnología a la mano. Llega un momento en que cada práctica que nosotros hacemos de estas aplicaciones tecnológicas nos encontramos de que de una forma u otra estamos trastocando lo que es la esencia humana. Por eso hago hincapié dentro de que las habilidades futuras de esta sociedad 5.0 es el concepto de pensamiento sistémico. No es solamente dar una solución a una condición particular, esa condición vive en un entorno, puede llamarlo social, puede ser sistémico, pero quiera o no quiera, cualquier solución que usted dé por vía de la informática va a afectar. Entonces, ¿cómo cambia el enfoque del desarrollo de software al pasar la sociedad 4.0 a la sociedad 4.5? Como bien mencioné, desde un mundo netamente de lucha técnica a un mundo donde realmente cualquier solución que ustedes den están llegando hacia la sociedad, hacia el ser humano. Debemos pensar más bien hacia el bienestar humano, como bien lo plantea el plan de ciencia y tecnología. Hago hincapié porque eso ha sido el referente inclusive en muchos otros países, y quiera o no quiera, se ha considerado que para llegar a ese punto, por lo menos en el caso de Latinoamérica, todavía nos falta. Recuerden que Japón, como tal, es una sociedad altamente tecnológica que ha llegado a una cúspide como tal y al mismo tiempo se ha preocupado por una población envejecida y quiera o no quiera, destina todo ese avance tecnológico hacia ese bienestar. Nosotros, para llegar a ese nivel, debemos inclusive avanzar desde el punto de vista cultural y tratar de comprender de que todo lo que hacemos nosotros afecta a nuestro entorno. Eso hay que internalizarlo como tal y realmente, a mi juicio, es todavía no imposible, pero sí hay que empezar a trabajar sobre ello. Bien, considerando todo lo anterior, gracias por su atención. Con gusto, a través de la cadena, a través de las redes de Juan, profesor. Buenas noches.